Amén, que el Señor les bendiga. Siempre quise hacer esto. Ver cómo aparece lo que es la tecnología, ¿no? Yo le hubiera puesto un motorcito, lo hubiera automatizado. Y lo vamos a hacer, creo que lo vamos a hacer, ¿no? Por Bluetooth lo conectamos ahí, lo abrimos. Bueno, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? Bien. Bueno, cuando estemos llegando cerca de la 1:30, ustedes hacen así, como para que vaya terminando, ¿eh? No, ya les pido que a los 25, 30 minutos ya me vayan haciendo señas, bostecen. Bueno, yo no sé qué tiene la iglesia, no sé qué tiene Angular, pero parece que tienen como un don, un ministerio. Spoileran los mensajes. ¿Sí? Spoilean los mensajes, sí. No, bendigo al Señor porque es indudable que Dios está mucho más interesado que cualquiera de nosotros en hablarnos. Y vemos cómo lo hace. Lo hace en el tiempo de la oración, lo hace en altares, lo hace a veces en un estudio, lo hace cuando damos la Santa Cena. Es tremendo cómo Dios tiene un hilo por el que Él quiere llevarnos. Y bueno, esta canción que cantamos hace unos minutos es una canción que no la escribí yo, ¿no? Les digo porque no voy a hacer uso de los derechos de autor. Pero la vez pasada venía de mi trabajo y Dios tiene tiempos con sus hijos, tiempos tremendos. Y a veces no importa en dónde estés. A mí me pasa en la camioneta, es como si fuera un altar. Cada uno tiene su lugar, ¿no? Pero ese vehículo es él y yo, y nada más. Y son 30 minutos manejando. Y venía alabando al Señor justamente con esta canción. Se me nublaba la vista porque comencé a llorar y le decía al Señor, ¿qué mueve tu corazón? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Y comencé a preguntar, ¿qué mueve tu corazón? ¿Qué mueve tu corazón? Y pude sentir en mi espíritu, y Dios me trajo la imagen de una persona. Es un compañero de trabajo, se llama Adrián. Entonces me quebré más aún y digo, Señor, esto es lo que mueve tu corazón. Las personas que tienen que ser salvas, tus hijos son los que mueven tu corazón. Todo este trabajo de siglos y siglos, Señor, es por esto. Esto es lo que mueve tu corazón. O sea, puede haber una fragancia, puede haber una canción, pero lo que mueve el corazón de Dios son sus hijos. Aquellos que ya han sido predestinados para ser salvos. Y en todo esto hay un mover que tiene que ir de nuestra parte. Somos nosotros los que vamos a llevar a estas personas para que tengan ese encuentro con el Señor. Y la vez pasada, escuchando a un hermano, porque le decía, Señor, bueno, ¿qué quieres tú hablarle a la iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres compartir? Mi hija me decía, papá, tenés que orar por qué es lo que la iglesia necesita. Entonces comencé a orar así, ¿qué es lo que tu iglesia necesita, Señor? Y vino esta palabra, y la palabra es la parábola de los talentos. Se encuentra en Mateo 25. Y digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que mueve el corazón del Señor?
momento que se me complicó con... Antes usábamos un papel. Ahí está, ahí funcionó. Está todo bien, Mari. Ahí funcionó. Papá, vos tenés que hacer así, así. Tenía todas las instrucciones al principio. Esto si prenden los ventiladores no se va a volar. Está bueno eso. Bueno, Mateo 25, a partir del versículo 14 hasta el 30, hay una parábola, que es la parábola de los talentos. Básicamente esta parábola habla de 3 personas, 4 podríamos decir, que es el señor, el dueño de una hacienda, y él tiene 3 siervos, de los cuales, a los cuales les va a dar una responsabilidad. En este caso van a ser talentos. Los talentos era una medida de dinero, era mucho. Un talento pesaba alrededor de 30 y pico de kilos, 34 kilos creo más o menos de plata. Entonces era algo considerable. Si no me equivoco era el salario de un año. Y entonces le da talentos a ellos. Y él tiene que emprender un viaje. Entonces él se va. Y en ese de irse deja sus bienes repartidos a estos siervos. Y bueno, entonces yo pensaba en esta parábola y digo, ¿cómo se conecta esto? Y más aún al final de la parábola, dice el versículo 25, por lo cual dice versículo 28, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces digo, ¿cómo es esto? Señor. Entonces comencé a buscar, a leer, y siempre esta parábola a veces ha sido referida a talentos naturales, a responsabilidades que Dios nos da, responsabilidades dentro de la iglesia, cosas que Dios nos da, que cómo las vamos a administrar. Pero de algo que estaba seguro es que no tenía que ver con las cosas naturales. O sea, a ver, si yo sé pintar, no se trata de que sepa, no se trata de eso. Entonces, así fue que llegué a Mateo 13, que eso es lo que quería invitarles a leer. Dice Mateo 13, el Señor se encontraba hablándole a la gente y les enseñaba a través de parábolas. Entonces, si bien era un lenguaje muy sencillo de comprender, pero es como que algunos lo tomaban y decían, bueno, qué lindo, y a otros les despertaba curiosidad. Entonces los discípulos le dicen en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces, encontraba un versículo exactamente igual en Mateo 13, 12, con Mateo 25. Entonces, acá hay una conexión. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está dando para administrar? Bueno, seguramente que no son los talentos naturales. Lo que puedo entender de aquí, y que coincido con algunas interpretaciones, es que son los misterios del reino. ¿Y qué son los misterios del reino? Son todo lo que está escrito aquí. Todo lo que está en la palabra del Señor. Aquí están sus misterios. Acá está su plan, que arrancó allí en la creación y que nos muestra cómo continuará en Apocalipsis, y nos habla de quién es Él, y nos habla cómo hizo las cosas, y nos habla cuál es el camino, y cómo tenemos que llegar, y cómo tenemos que ser, y cómo será ese día. Ahí están los misterios. Había muchas cosas que en el Antiguo Testamento no se sabían. De hecho, Dios dice, tienes que sellar este libro, se lo dice a Daniel, porque estas son cosas que van a ser para el futuro. Durante muchos años
El evangelio que yo viví, un evangelio que me trajo de un mundo perdido a la cruz. Y mi mayor alegría y gozo era saber que fui perdonado en esa cruz. Pero el evangelio terminaba ahí en la cruz. Y saber que sí, alguna vez me encontraría con el Señor, pero el evangelio terminaba ahí. Pero en este tiempo, Dios está como, yo le decía la vez pasada, oraba al Señor, le decía, Señor, ensancha mi mente, ensancha mi entendimiento, quiero entender todas las cosas. Entonces, comienzo a entender que la cruz es donde todo comienza. No es donde todo termina y la obra de Dios termina, es donde todo comienza. Dios no tiene problema con el pecado, eso es una frase que me quedó grabada toda la vida. El pecado no es un problema para Dios porque ya lo resolvió en la cruz. Él ya presentó el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. A partir de ahí comienza su obra en ustedes y en mí para llevarnos al origen, al principio, a la relación que había entre Dios y el hombre en el jardín del Edén. Y todo lo que Dios está haciendo tiene ese fin de llevarnos a ese lugar. Dios va a venir a esta tierra, va a habitar en esta tierra. Dice que va a enjuagar toda lágrima. El sol ya no va a existir porque Él va a ser quien va a alumbrar todo. Él va a vivir, va a reinar aquí. Entonces, vuelve lo que vivimos en Edén, vuelve a ser una realidad en esta tierra. Y somos llamados a vivir ahí. Y Dios todo lo que hace, lo hace por eso. Entonces, la Biblia está llena de misterios y está lleno de estas verdades que durante muchos años no fueron sabidas por todos, pero que en este tiempo Dios está inquietando a la iglesia para que indaguen en esto, estudien esto, aprendan esto, sepan esto, pues para saber dónde vamos a dónde vamos. Entonces, volvemos a Mateo 25. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Y a uno dio 5 talentos y a otros 2. Y a cada uno dice a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no escondí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y entendiendo este contexto, aquí está hablando a la iglesia. Habla de un reino, habla de rendir cuentas, habla del futuro. Y hoy se habla de los 5 ministerios: profeta, evangelista, maestro, apóstol. ¿Cuál me está faltando? Maestro.
Perdón, maestro. Vamos de vuelta. Pastores, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas. Ahí está, bien. La vez pasada, hablando aquí con algunos hermanos aquí en la iglesia, pudimos identificar a maestros, pudimos identificar a evangelistas y a pastores. Nos faltó el apóstol. Creo que está de viaje, me parece, el apóstol en este momento. Bueno, gracias al Señor por su multigracia, ¿no? Bueno, hoy se habla mucho se está hablando, ¿no? Sobre esto, los 5 ministerios, sobre los profetas, sobre los maestros, el evangelista. Entonces a veces decimos, bueno, de estudiar la palabra es como que no es lo mío. A ver, yo con lo del domingo estoy bien, el pastor pasa, da no una predicación, es una disertación de los últimos tiempos. Tenemos una administración con Ida y con los grupos de conexión, con eso es como que me alcanza, ¿no? Lo mío es el evangelismo, entonces predica. O el profeta, a ver, tengo tiempos hermosos en la presencia del Señor y bueno, y más o menos lo que necesito saber ya lo sé y indago un poquito más. Y es como que la palabra del Señor a veces es solamente para un grupo. Sin embargo, no es así, porque ¿cómo vamos a conocer al Señor si no es a través de su palabra? ¿Cómo vamos a saber los tiempos en los que estamos viviendo si no es a través de su palabra? ¿Cómo vamos a saber lo que Él hizo por nosotros si no es a través de su palabra? ¿Cómo vamos a saber a dónde vamos si no es a través de su palabra? Es imposible conocerlo a Él si no es a través de su palabra. Es imposible predicar a la gente y lograr que exista un cambio genuino si la palabra del Señor no es la que los toca. Si no es la palabra del Señor la que toca su corazón. Dice que su palabra es como una espada de 2 filos que corta, que penetra y que llega hasta lo más profundo. Entonces, estudiar la palabra es fundamental. Y es fundamental también para nuestra relación con Él. En mi caso, cuando comienzo a estudiar su palabra y tomo un texto y lo leo una vez y lo vuelvo a leer otra vez y lo vuelvo a leer y estoy como masticándolo en el día y a veces pasa la semana y también sigo, y cuando voy a orar siento como si Dios lo abriera y lo pusiera en letras grandes, y hay veces que es tan fuerte lo que Él quiere decirme en ese texto que me quiebro y comienzo a llorar, y es muy parecido como cuando estamos adorando al Señor. O sea, siento su presencia en la palabra. Y eso me lleva a conocerlo más. Y quiero más de Él, y entonces leo más. Y quiero aprender más de Él, y mejora y potencia mis tiempos de intimidad y mi relación con Él. Y me muestran cuál es el camino. Y quiero santificarme, y quiero preservarme para Él, y quiero ser recto, y quiero agradarle. Y le digo, Señor, ¿qué es lo que mueve tu corazón? Porque quiero más. No quiero apartarme para ningún lado. Pero eso lo hace el Espíritu Santo revelándome su palabra. Entonces aquí encuentro cosas increíbles en la palabra de Él. Entonces me sentí identificado con esta parábola de los talentos, porque siento que soy uno de estos. Quizás soy al que menos le dieron, pero siento que soy uno de ellos y que tengo que ser un buen administrador de ese talento. ¿Qué es lo que sería ser un buen administrador? Primero, que tú agarres tu Biblia y comiences a estudiarla, que indagues en ella, que todos los días lo hagas y que le pidas, si no entiendes nada, le digas, Señor, revélame tu palabra. Espíritu Santo, revélame tu palabra, porque una de las razones por la que el Espíritu Santo iba a venir y Jesús dijo, yo voy a orar y voy a rogar al Padre para que Él venga, es para que Él nos revelara al Hijo, al Padre, nos revelara su palabra. Él nos mostraría todas las cosas, nos iba a guiar a la verdad. Entonces, esta oración yo la hice hace muchos años, tenía 15 años creo, 16. Le dije, me compré una Biblia y no entendía nada, y me dijo una señora muy mayor, la señora que nos predicó, si no entendés la Biblia tenés que pedirle al Espíritu Santo que te la revele. Y hice mi oración. Y desde ese día entendí que Dios no es una religión.
Desde ese día comprendí que Dios es un Dios vivo y que esto es una carta de amor. Porque cada vez que la abrimos y cada vez que la leemos, encontramos a este Dios amoroso, tierno, hablando a nuestro corazón. Y hasta podemos experimentar lo que experimentaron nuestros discípulos camino de Emaús. Jesús comenzó a hablarles y a declararles todas las escrituras, cómo las escrituras hablaban de Él. Y dice que su corazón ardía. ¿Te gustaría vivir esa experiencia que arda tu corazón? ¿Quieres vivir esa experiencia que arda tu corazón? Busca al Señor en la Biblia. Búscalo en tu momento de intimidad. Que la Biblia forme parte de tu vida, de tu momento de intimidad, de tu momento de oración, de tu momento de adoración. Búscala con hambre, con sed, como con dolor. Búscala. Y desde ese momento la Biblia nunca fue igual para mí. Ya no era un libro más que estaba ahí en la biblioteca, sino que era algo especial, ¿no? Es como viajar en el tiempo. Quiero conocer el pasado, la Biblia me lo dice. Me dice mi presente y también me dice mi futuro. Es como estar anticipado en todo. Entonces la palabra del Señor nos va a llevar a tener tiempos y calidad en la experiencia con el Señor que nada te lo va a dar. Hay canciones hermosas, hay videos que son muy inspirados, pero esto es auténtico, esto es personal, esto es Dios y tu vida, Dios y tu corazón, Dios y la palabra. Después que entendemos esto, no nos podemos quedar callados, tenemos que compartirlo. No va a haber una persona que esté a nuestro lado a la que no queramos compartir este mensaje. No le quisiéramos dar lo que hemos recibido en nuestro corazón, lo que en nosotros Dios está haciendo, porque es como que no te deja tranquilo, es como si algo quisiera explotar adentro tuyo. Entonces vamos a compartir esta palabra. Entonces estos administradores no solamente buscan más y entienden más y reciben más revelación, sino que son aquellos que lo comparten, son aquellos que enseñan. ¿Sabe qué? No solamente predican, sino que también hacen discípulos. Yo le decía a mi familia hace un tiempo, siento que Dios me estaba molestando y me está llamando y me puso un número, ¿no? El 1. Por eso digo que yo soy, creo, el que menos tiene de los talentos. Sentí que Dios me decía, tienes que hacer un discípulo este año. Un discípulo. 1. Dios no es un Dios que a veces ve con muchos números, pero sí ve la fidelidad. Entonces me decía, un discípulo. Y estoy orando por un discípulo. Ya creo que lo tengo. Va, en potencia. Todavía no se convierte. Él todavía no lo sabe. Pero estoy orando por él. Así que todos los cañones están apuntados a él. Si algún día ve este video, se llama Adrián. Vas a ver quién es él. Y le decía a mis hijas, a mi familia, un discípulo. A ver, tengo 48 años. Perdón. Mi señora me mira ahí. 49. Bueno, casi 50. Y digo, bueno, a ver si llegamos a los 80 más o menos. Y tengo todavía, ¿cuánto? A ver, mi hija, que es contador. A ver, ¿cuánto? 30 discípulos. Y si cada uno de ustedes dijera 1 cada año, 1 cada 12 meses, administradores de los misterios del reino. Dios nos ha llamado a ser administradores de los misterios. Comienza con aquello más precioso que Él nos ha dejado. Es su voluntad, es su palabra, están sus planes, su proyecto. Yo digo, si Dios tiene días y noches, diría que Dios se desvela por este plan. Para Él siempre vive en la luz, siempre es de día. Pero si Él tuviera días y noches, yo diría que Él se desvela por esto. Él no duerme por esto, por ver su plan cumplido. Entonces Él ya hizo lo que le correspondía, ahora es nuestro tiempo. Entonces Él se va lejos y llama a sus siervos y les entrega conforme a su capacidad cada uno, porque Dios es justo. No va a poner algo en tu vida que no puedas hacer, porque el día que tengas que rendir cuenta, Él te va a decir, tú sí podías hacerlo. No necesito que me rindas 5, porque tú con 2
puedes manejar bien y sigues siendo fiel. Entonces Dios no busca a veces cantidades. Dios busca que su plan se cumpla, para lo cual necesita tu fidelidad, tu compromiso, tu lealtad. Entonces, debemos ser buenos administradores. Dice que el que tenía 5 talentos y el que tenía 2, dice que los multiplicaron. O sea, tenían 5, ganaron 5, tenía 2, ganó 2. Entonces yo me imaginaba que, ¿cómo sería el trabajo? Bueno, tenía el dinero, ese dinero compraron quizás semillas, prepararon la tierra, sembraron, cosecharon, vendieron, y otra vez lo hicieron, y lo hicieron, y lo hicieron, y así pudieron lograr multiplicar lo que Dios le había dado. Entonces, en el camino del Señor va a requerir de nuestro esfuerzo, va a requerir que tú te quiebres y te doblegues con esfuerzo, va a requerir que te levantes quizás de madrugada. Quienes trabajan la tierra están levantados antes que el sol aparezca y el sol ya se perdió y ellos todavía siguen trabajando. Entonces va a requerir de que tú te esfuerces. No creo que la iglesia pueda ir muy lejos si no tiene esta mentalidad de involucrarse en los asuntos del reino, de ser verdaderos, fieles administradores de los misterios del reino. Los misterios no son para que estén ocultos ahí en la Biblia, son para que sean revelados. Pero ¿quiénes los van a revelar? Aquellos que Dios se los revele. Ellos tienen que declarárselos a otros, tienen que hacérselos entender, tienen que bajárselos a la tierra para que lo entiendan. Quizás con manzanitas, no lo sé, pero tú eres uno de esos administradores que tiene que ir a buscar esa revelación y tiene que compartirla con otros, y así estaremos multiplicando. Y eso va a requerir de tu esfuerzo, va a requerir de muchas horas, te vas a estar cansado, vas a estar, seguramente en algún momento van a querer largar la toalla, pero estos fueron fieles y siguieron, y siguieron, y siguieron. Y después de mucho tiempo dice que vuelve el dueño. Pero había otro que le dieron un solo talento. Y esto, bueno, estuve tiempo leyendo sobre esto, ¿no? Y le dije a mi señora, a mi esposa, le digo, no puede ser, tengo 3 hojas que hablan solamente de lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, tiene que haber algo bueno acá. Bueno, no voy a hablar mucho porque me queda poquito tiempo, pero hay algo que me tocó y es que le dio 1. Y digo, Dios, a pesar de que sabe que fulanito, que tal persona, no da más que para que le dé 1, Él no pierde la fe y la esperanza, que aunque es poco lo que le puede dar, porque sus espaldas no pueden llevar más que eso, Dios no lo va a dejar afuera, porque Él también forma parte de sus planes. Y por más que sea poco, pequeño, insignificante, Dios sabe que puede dar frutos. Entonces, podemos decir, pero yo no tengo esa revelación de la palabra, de hecho, no es algo que me entusiasma, no es algo que ni siquiera habitualmente hago. Bueno, quizás puede ser uno de esos, pero Dios te está invitando a que multipliques tu talento. Dios te está trayendo quizás una pequeña luz de revelación de su palabra. Esto ya no es un texto, esto comienza a cobrar vida. Empieza por ahí. Empieza por ahí a ser fiel al Señor y buscarlo. Señor, ¿qué quieres decirme aquí en tu palabra? Señor, ¿qué es lo que puedo compartir con mi vecina, con mi compañero de trabajo, con mi compañero del colegio, con quien sea? El otro día fuimos a una panadería. Bueno, los chicos del grupo de conexión del año pasado saben que todo pasa en la panadería. Esa panadería se hablara y comenzamos a hablar con uno de los hijos del dueño. Y Dios ahí quedó como la puerta abierta para hablarles, porque empezamos a hablar de las suegras. Y yo le iba a hacer el chiste que Dios no tiene suegra, así que como que las suegras no son de Dios. Bueno, no es mío el chiste. No, sí lo son. Y como que quedó abierta la puerta para hablarle. Entonces le dije a mi esposa, le digo, acá ya tenemos un tema, porque es como que hubo una comunicación, un chiste por medio y todo lo demás. Entonces, en cualquier lugar podemos compartir nosotros el Evangelio. En cualquier lugar. Los otros días hablando decíamos, bueno, ¿cómo hago para compartir? Bueno, podemos hacer esto. Bueno, pero cuando hablan malas noticias, bueno, podemos decir que los gobernantes de este tiempo piensan en sí mismos, meten la mano en la lata, hacen esto, hacen aquello. Pero un día va a venir alguien que es el deseado de las naciones y que va a gobernar este mundo. Y ahí entras con el Evangelio. O sea, de cualquier cosa podemos
llevar a la gente a hablarles del Evangelio. Ya no hay excusas, ¿no? Entonces, Dios es justo, porque aún aquellos que quizás no tienen grandes capacidades, Dios también les ha dado en su medida para que sean administradores de los misterios del reino. ¿Sabe que Dios no te va a pedir que tengas que lo multipliques en 5 talentos? Con que le entregues uno más, es suficiente. Es suficiente. Debería como que arrancar de vuelta el contador ese porque... Bueno, quería hablarles un poquito de qué son los beneficios de unos y de otros y no beneficios del otro. Dice el que tenía un solo talento, dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Un hermano, estamos haciendo un estudio, el otro día comentaba que este siervo no conocía al Señor. Entonces por eso vine a buscar la palabra y digo, Señor, a ver, ¿qué es lo que dice tu palabra que este no te conocía? Y por eso empecé a estudiar. Y cuando empecé a estudiar, ¡pum!, me explotó la cabeza. Y es verdad, porque cuando no conocemos a Dios, o sea que es que tenemos una relación rota, a Dios no le vemos como Él es. Dice, yo sabía que eres un hombre duro, yo sabía que eres malo, dice otras versiones. Entonces tenemos una imagen distorsionada de Dios y pensamos que Dios es un Dios que solamente pide explicaciones, que es un Dios que es un Dios muy rígido, que es un Dios que no está interesado en mi bienestar, sino en lo que yo pueda hacer por Él nada más. Y así podemos imaginarnos todas las diferentes versiones que cada persona puede tener. Dice que muchas veces la versión que la persona tiene de Dios es la relación que él tuvo con su padre. ¿Sabe qué? Quiero decirte que Dios, pueden haber papás acá que sean increíbles y tremendos, pero Dios está por encima de esos papás increíbles. No puedes imaginarte lo que es. No puedes imaginarte lo que es. La vez pasada me encontraba a punto de ir a desayunar en el trabajo y entro así a la cocina a prepararme ahí el desayuno y de repente siento algo como que me envuelve. Fue un instante así, algo como que me envolvió y sentí como un amor, no lo puedo describir, algo como que me abrazó y miro así y pasa un compañero mío, un muchacho que es creyente, hijo de pastores. Mi señora sabe, porque muchas veces le he hablado de él. Digo, ¿sabes lo que hizo? No sabes lo que está haciendo, lo que dijo, cómo lo dijo. Creo que es un hijo pródigo. Pero cuando me sentí eso y lo vi pasar, Dios me dijo, así es como yo lo amo a él. Eso es lo que yo siento por él. Dios no hace excepción de personas. Y tú te puedes ver que no eres digno y que hay cosas en ti que tienen que cambiar. Y como que a lo mejor estás apartado y no te interesan las cosas del reino. Pero Dios te está llamando. Dios te está buscando. Dios tiene un talento para darte. O medio, o un cuarto, una tercera parte, no lo sé. Pero Dios está contando contigo. Y me quebró. Y dije, yo no puedo juzgar a su esposa, a su novia, a sus hijos. Nosotros dos delante del Señor, Dios nos ama exactamente igual. Yo con 5, 10, no sé, 2 talentos, lo que sea. Y él a lo mejor con menos. Dios no ve los resultados. No le interesan los resultados. Y dice que este hombre puso excusas. Dice, sé que eres un Dios, sé que te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Pensando como, pero ¿qué se cree que mi vida se la debo a él, que todo es por él? Estas personas no viven la realidad del reino. No son conscientes de que un día le dimos nuestra vida a él. Y a partir de ese momento Dios se tomó de eso y dice, yo no quiero una parte, lo quiero todo. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Siempre pensé que esto era una exageración de parte de Dios. ¿Cómo se puede? Pero cuando
comienzas a buscarlo a Él y Él se revela y lo buscas más y Él trae mayor revelación y mayor experiencia con Él, tú dices como David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de Él. Y ahí comenzará esa pregunta, dime qué te mueve, Señor, dime qué te mueve, porque eso es lo que quiero hacer. ¿Será mi vida? ¿Será mi vida? Si hubiera un rollo. Gracias. Tengo proyectos, ¿no? Bueno, mis hijas me conocen. Creo que desde que nacieron me conocen así. Siempre con ideas y con cosas para hacer. Algunas las logré, otras son proyectos simplemente. Y un día dije, soy el hombre más feliz. Un día le dije al Señor, Señor, quisiera que me des un trabajo, pero un trabajo como a mí me has hecho, que el trabajo sea para mí, que me sienta tan a gusto. Entonces me dio un trabajo y ahí conocí la automatización industrial y toda mi vida caminó por ahí. Habían noches que pensaba en PLCs, contactores, motores, variables de frecuencia, arrancadores suaves. No estoy hablando en lenguas, son equipos. Y parece que los abrazaba ahí. Y pasaba horas. Y tenía que salir a las 3 de la tarde, eran las 5, las 6 de la tarde, todavía estaba ahí. Porque me apasionaba. Digo, la verdad que en el trabajo, yo creo que Dios le dio a Adán una zapita, porque le dijo que lo guardara al huerto, ¿no? Para que lo cuidara. A mí me dio, creo, todo equipo. Entonces me sentía, Señor, es lo más esto en esta área. Y bueno, de ahí siempre la idea de hacer proyectos, ¿no? Y mi sueño siempre fue ser un fabricante de máquinas. Pequeñas, aunque sea, lo que quieran. Lo que sea. Farmacéutica, cosmética, alimenticia, gráfica con la que estoy hoy, lo que sea. Y lo más triste de este asunto es que sé cómo se hace. A lo mejor la gente, si le hablo, me dicen, pero sé cómo se hace. De hecho, se los puedo decir ahora, lo tengo acá en la cabeza. Entonces, con esta canción yo le decía, dime qué te mueve. ¿Es mi vida entera? Mis hijas se han desesperado a veces, me dicen, pero papá, hacelo. Tengo a Ivy que siempre me alienta. Y me hace los planes y me hace los presupuestos y me dice, papá, haz esto, haz aquello. Entonces, pensando en esto, dime qué te mueve. Señor, tú me mueves. Si tengo que renunciar a estas cosas, aquí están, Señor. Si hay algo que me desvía de tu plan, de ser un verdadero administrador, lo quiero dejar de lado. Así que oficialmente voy a decirles que no voy a ver ningún proyecto hasta que el Señor me diga, tenés que hacerlo. De lo contrario, Señor, todo lo rindo a ti, Señor. No quiero invertir tiempo en algo que no deba hacer. Quiero, Señor, sumergirme en ser un buen administrador, en ser hallado fiel. Dos minutos y estamos en la mitad. Está medio complicado. Perdón. Y respondió el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siervo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Busqué la palabra malo de una traducción del griego y habían algunos comentarios ahí, y los comentarios hablan sobre una como distorsión o degradación de aquello que era original. Sabe que tú eres ese original, y a lo mejor hay quizás alguna distorsión de aquello que Dios pensó que era el original, pero Dios quiere hoy que tú vuelvas. Los que son jóvenes van a poder ver acá. Los que son como yo probablemente no.
pero esto lo pintó, lo dibujó una de mis hijas. Y es una persona que está desenterrando. Probablemente sea un talento. Yo creo que en esta mañana Dios te está llamando a aquellos que han enterrado su talento, que se han desentendido de él, a que lo tomes esa pala y lo desentierres. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre tendrá una oportunidad para ti. Aquí te puedes ver reflejado tú quizás. Y ahora quiero cerrar con esto. Hay muchas más cosas, pero bueno, algún otro día se las diré. Los siervos que fueron responsables y multiplicaron después de todo ese trabajo, Dios les dijo, el Señor les dijo: bien, bien, bien Raquel, bien Emilio, bien Mari, bien Azu. Me parezco a Lucas, ¿eh? No se lo digan, por favor. Va a decir, tan viejo estoy. Pero él le dijo, bien. Y dice, buen siervo. Primero lo aplaudió. Genial, qué bueno lo que estás haciendo. Y después lo aplaudió. Eres bueno, eres maravilloso, eres fantástico. Me encanta lo que estás haciendo. Eres fiel. Y como has hecho esto que es fiel, yo te voy a dar más. Como me has buscado, yo ahora voy a derramar una catarata de revelación sobre tu vida. Y en esta palabra me vas a conocer. Y vas a saber que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin en tu vida. Y que yo hago nueva todas las cosas. Y que te voy a llevar a un lugar en el que nunca has estado y que nunca vas a querer salir. Ven y entra a la fiesta a celebrar conmigo. Entra en el gozo de tu Señor, dice la Biblia. Entonces, hay dos cosas tremendas que pasan cuando tú eres fiel a ser administradores del reino. Dios va a traer mayor luz, mayor revelación, mayor gracia, mayor unción, mayor vida, mayor comunión con Él. Va a abrir tus ojos espirituales y vas a ver cosas que la gente común, normal, no puede ver. Y tu relación con Él va a dejar de ser una relación como la que has conocido hasta el día de hoy. Y vas a tener una relación tan íntima con Él que vas a conocer su gozo, el gozo en su presencia. Vas a conocer la alegría, el gozo y la felicidad de Dios, porque Él te invita. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ahora sí, ya pasamos, ya se puso en rojo, está todo mal. Un solo versículo que no lo puedo dejar de decir. ¿Cuál es? Bien. No, me dice, contame, ¿qué vas a hablar? Desesperado. Ahí hay un administrador de los misterios del reino, Está desesperado. Dice Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Esta promesa es para ti. Esta promesa es para nosotros. Cuando el Señor venga, va a encontrar a estas personas. En esa fila, en ese grupo, en esa multitud, yo quiero estar.
Yo quiero ser de esos que comparten las verdades del reino como buenos administradores. Yo quiero ser el que dice, bueno, me encantaría el primero, ¿no? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Se acuerdan Moisés bajando del monte? Estando en la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía y la gente no podía mirarlo, se tuvo que cubrir. Bueno, los entendidos de los misterios y en los tiempos del Señor van a resplandecer ese día como el firmamento. ¿Por qué? Porque van a estar llenos del conocimiento, la gracia, la gloria y la unción de Dios. Puedes comenzar a vivir eso a partir de ahora. Puedes comenzar a vivir ese tiempo de intimidad con Él. Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Eterna, por siempre. Por siempre. Ahora voy a invitar a los chicos, si quieren pasar. Vamos a volver a cantar esta canción, Dime qué te mueve. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que mueve tu corazón, Señor? Yo eso es lo que quiero hacer. ¿Qué mueve tu corazón? Y si en esta mañana hay alguien que dice, yo quiero experimentar el gozo del Señor. Yo quiero agarrar, como vi el cuadro, yo quiero ser esta persona. Yo quiero comenzar a agarrar la pala y quiero desenterrarlo. Voy a llegar a mi casa y voy a empezar a tener mis tiempos de intimidad con Dios. Hoy quiero su revelación. Ahora en esta mañana puedes hacer esta oración. Esta mañana puedes hacer tu compromiso con el Señor. En esta mañana puedes reencontrarte con el Padre.